Hola amigos, bienvenidos a nuestro siguiente tema. Vamos en esta oportunidad a ver cargas externas desde la web. Luego vamos a ver algunas acciones más que podemos usar con el Power Query, que de alguna manera ya lo conocemos gracias a los videos anteriores, y a desarrollar algunos mapas precisamente producto de un ejercicio que podamos extraer de la data de web. Así que los temas están claramente definidos y vamos a hacer una aplicación que logre integrar todos estos temas en una sola. Vamos a empezar con lo que es carga de datos externos desde la web. Bueno, ya sabemos que podemos obtener datos de diferentes fuentes, eso lo hemos visto ya aquí durante todo el tiempo de los videos que hemos desarrollado. Hemos visto que podemos extraer de SQL, podemos extraer de Excel, hemos visto también cómo se puede jalar de archivos planos, y en esta oportunidad vamos a trabajar extrayendo información de la data pero en web. Así que lo que hacemos es conectarnos, escogemos la opción web y enseguida lo que hacemos es escribir la dirección URL de la página web de la cual vamos a extraer los datos. Entonces, en este precisamente momento podemos usar la web que aparece allí o podríamos usar cualquier otra. Por ejemplo, vamos a coger una en especial que lo vamos a usar como ejemplo, y obviamente cuando ya le demos a aceptar, lo que hace el Power BI es buscar cuál de toda la información que se encuentra en la página web es un posible manejo de tablas. Detecta las tablas en la página y inmediatamente en la imagen, en el navegador, aparecerán las opciones que son las posibles tablas. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Así que lo que nos queda es bajar esa información y usar el Power Query para las transformaciones que sean necesarias. Y allí es precisamente donde vamos a ver algunas aplicaciones adicionales, algunos arreglos adicionales, algunas ventajas adicionales que nos ofrece el Power Query precisamente para ayudarnos a convertir esas tablas en realidad para nuestro trabajo que queremos ahí hacer. Por eso decimos que podemos crear los objetos visuales o usar los datos de la página web cuando sea el caso que ya lo tengamos. Así que vamos a desarrollar la aplicación en un nuevo proyecto. Primero vamos a buscar, por ejemplo, esta página que tiene sobre la Liga de Campeones de la UEFA. Vamos a cargar la página. El link lo podemos dejar en el soporte que usamos para este curso, y como pueden ver aquí está la información de todo lo que es el manejo de la Liga de Campeones de la UEFA, ¿no? Y el Champions League. Aquí está información, ¿no? Alguna historia, y seguramente en la parte inferior por aquí hemos visto algunas tablas que podemos emplear. Aquí están algunas de ellas. Por ejemplo, este es un historial para un detalle de las finales, de todas las finales que hubieron. Probablemente no usemos esta. Luego está el palmarés. Hay 22 clubes entre los 512 participantes históricos. Aquí está los años de los campeonatos. Llegamos a esta información que tiene títulos por país, y a este sí nos podría servir. Así que vamos a bajar esta tabla, pero claro, lo vamos a tener que hacer directamente desde la aplicación. Bien, entonces el link ya lo tenemos en memoria, copiamos el link y le decimos en este momento que queremos obtener datos de la web, ¿no? Podemos ir por aquí. Entonces la máquina nos va a pedir el URL, le damos el URL y le damos a aceptar. Lo que está haciendo en este momento el Power BI es buscar las posibles tablas que debemos trabajar. Y entonces nos va a presentar, si es que hubieran algunas de ellas,
en la vista y que hay bastantes. Entonces veamos cuál nos sirve. Nos da alguna sugerencia de tablas. Veamos esta de aquí. No tiene mucho. Podría ser. Veamos que tiene esta. Los puntos. Veamos esta de aquí. Títulos por país. Ok. Así que lo que vamos a hacer es extraer esta información, ¿cierto? Lo vamos a cargar, ¿ya? Para que veamos que no tiene el formato que necesitamos trabajar para el caso, pero nos sirve para el ejemplo que estamos desarrollando. Y bueno, la intención es que con esto ya jalamos la información, así que si nosotros nos vamos, encontraremos la tabla que hemos extraído y ven, tenemos la primera columna que es país, la segunda columna títulos, la tercera columna subcampeonatos, pero aquí es donde tenemos algunos problemas porque necesitamos separar esto. Así que es cuestión de ver cómo es que vamos a separar esta información para convertirla en las columnas que nos sean útiles. Por lo tanto, nos damos inicio y le decimos que queremos transformar los datos. Por ahí tenemos que empezar. Bien, entonces la idea es dividir, por ejemplo, esta columna en varias. Por ejemplo, si nosotros miramos, hay algunos que tienen un separador de un Y, otros tienen una coma, así que empezaremos por esta opción, ¿no? Dentro de la transformación de datos vamos a buscar, lo que nos interesa aquí es esta columna y vamos a dividir la columna. Por delimitador buscamos, la máquina va a pedir qué delimitador usar, le decimos personalizado porque no existe la letra Y, así que ponemos Y y le damos a aceptar. Y como ven, ya logramos delimitar, hemos separado la columna en tres porque se han separado todos los que tienen. Luego podemos buscar aquellas que tienen, por ejemplo, la coma, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cambio también. ¿Sí? Seguimos entonces analizando aquí. Listo, acá ya tenemos alguna información general. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es quitar los que tienen comas. Acá ya no tenemos ese problema. Acá sí lo tenemos. Entonces le decimos dividir columna por delimitador y personalizar. No, acá tenemos coma. Ahí está, aceptamos y ya está. Ya estamos mirando aquí alguna información que probablemente ya no nos sea útil. Ahí está. Títulos, subcampeonatos, club de campeones, ya está. Y ahora hacemos algo que es importante porque queremos una sola información. Así que clicamos y marcamos hasta la última columna buscando encontrar la información que querramos. Así que estando allí le damos botón derecho y transformar. A ver. Bueno, eso lo hacemos. Primero vamos a lograr que estas columnas se conviertan en información registrada porque puede estar repetida la información que queremos lograr. Bien, entonces ya está, estamos aquí y vamos a hacer esto. La anulación de eliminación de columnas logra que se registre varias veces lo que corresponde. Por ejemplo, si vemos el país España, aquí está Real Madrid, Barcelona, y entonces logramos que se evite esa horizontalidad y trabajamos de manera vertical. Así que lo que nos queda por hacer ahora es mirar, por ejemplo, aquí en el valor tenemos entre paréntesis la cantidad de veces que logró cada uno de los equipos ser campeón. Así que lo que hacemos aquí es simplemente dividir una vez más la columna
por delimitador personalizado y le ponemos aquí un paréntesis, el que abre, obviamente, ¿no? Y aceptamos. De esa manera ya tenemos eliminado acá. Así que lo que hacemos en la columna, en el valor 2, es acercarnos aquí y cambiar este paréntesis y quitarlo básicamente, ¿no? Aunque aquí tenemos un problema que no podemos solucionar en este momento, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro delimitador coma, así que vamos nuevamente a dividir por delimitador, ya no esto, sino coma, a otra columna. Ok, creo que ahí sí ya tenemos la información completa. Listo, ahora sí, lo que vamos a hacer es en esta columna, digamos, cambiar, ¿no? A ver, eso, reemplazar el valor del paréntesis por nada, y le damos a aceptar. Y con esto eliminamos las columnas. Así que lo que nos queda por hacer ahora es eliminar lo que está de más. Estas dos columnas está de más, así que simplemente las quitamos. ¿Okay? Nos quedamos esto de aquí de atributo, tampoco nos sirve, entonces quitamos la columna. ¿Qué más nos queda? Ya tenemos subcampeonatos, títulos, subcampeonatos, valor, que es el nombre del club, y la cantidad de títulos que se ha conseguido. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Ahora ya tenemos país, título, subcampeonato, valor, que es el club, ¿no? Así que tendríamos que cambiarle el nombre del club, y acá el número de campeonatos que han ganado, ¿no? Campeonatos. Listo, ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es ir y grabar, básicamente. Bien, señores, ahora sí ya tenemos el país, los títulos, los subcampeonatos y los campeonatos que ya tenemos. ¿Ok? Bien, tenemos una información bastante interesante. Ahora sí nos vamos a nuestro lienzo y jalamos nuestro mapa. Bien, entonces insertamos nuestro mapa, lo agregamos acá. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es ubicar el país, a tener la ubicación, ¿cierto? El club en la leyenda, ahí están los clubes, y el número de títulos en el valor, en el tamaño. Ok, y entonces ya tenemos una información. Bueno, agreguemos pues lo que estamos acostumbrados a hacer con las burbujas para los controles, para activarlos, botones de zoom. Y entonces ya tenemos una información bastante interesante de los países. Y lo que tenemos que hacer es simplemente, por cada club está dado aquí, por ejemplo el Chelsea, el Barcelona. Entonces nos acercamos y sencillamente tenemos aquí la información, ¿no? Tenemos por un lado el Barcelona, por el otro lado el Real Madrid y la cantidad de títulos que se ha logrado, ¿no? Bueno, aquí está haciendo un recuento de títulos. No, a nosotros no nos interesa eso, nos interesa no un recuento, sino un total. Así que vamos a tener que cambiar ese valor. Bien, entonces aquí, bueno, claro, es que no debemos poner títulos, sino campeonatos, ¿no? Aquí estamos, ahora sí. Ahora sí tenemos la información mucho más práctica, ¿no? Entonces ya en España tenemos aquí, ahí está, sus campeonatos 11 y el Real Madrid y el Barcelona. ¿Ok? Bueno, esa es la información que tenemos. ¿No? O ponemos aquí la información de los campeonatos.
Y ahora sí la cosa está mejor, ¿no? A ver, acercamos un poco. Aquí en España, Barcelona 1, campeonatos. ¿Cuántos campeonatos tuvo? Ok, lo que pasa es que nos ha faltado de alguna conversión. Creo que sí. A ver, en primer lugar, aquí hay algo que tenemos que mejorar, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a los títulos, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Y bueno, vamos a transformar. Siempre es bueno analizar eso, no nos olvidemos. Y en primer lugar, en esta columna vamos a hacer una transformación para recortar. Ya está, ahora sí se ve. Esto, por ejemplo, está como, los títulos, por ejemplo, están como texto, así que lo tenemos que cambiar como número. ¿Ve? Está como texto, número. Y sus campeonatos, está bien, los campeonatos, observen, los campeonatos hay que transformarlos también, cambiar de tipo, como no, por eso es que nos daba un recuento de 1 y no se podía observar, ¿no? Ahora creo que ya no va a haber ese problema, cerramos, ahora sí, tenemos los cambios, está editándose para efecto de evaluar, ok, simplemente lo ignoramos. Y ahora sí, vamos a ver qué pasó. Pero no lo ha cambiado el valor. A ver, veamos. Nuevamente nos vamos a transformar los datos. Claro, la transformación de datos exige, este fue el último. Ya está. Tipo cambiado 5. Cerramos y aplicamos, o simplemente aplicamos nada más. Claro, como no encuentra aquí nos da los errores, es bueno porque podemos analizar los errores, ¿no? Eso es bueno manejarlo. Y aquí están algunos errores que se han encontrado, entonces podemos ir a vista, editor avanzado, y podemos corregir alguna información, ¿no? A ver, veamos qué tenemos acá. Número de país, títulos, subcampeonatos, campeonatos. Veamos. Ahora sí, cerramos esto y decimos campeonatos. Eco. Ahora sí la cosa es diferente, ¿ven? Entonces habíamos que ignorar simplemente los errores porque son errores, no se olviden que la tabla la hemos cambiado. Ahora sí tenemos que Barcelona tiene 5 campeonatos y Real Madrid 13, ¿no? Que es la información más real. ¿Se da cuenta? Entonces, esa transformación nos ha logrado desarrollarse gracias a lo que nosotros hemos puesto a nivel de lo que hemos llamado transformación de datos. Y aquí el Power Query es importante. Entonces, recordemos un poco lo que hemos hecho. En el momento que hemos intentado transformar, primero hemos dividido la información tal como queremos tenerla, y una vez que la tenemos, quitando, eliminando, dividiendo columnas con los separadores, hemos hecho que los datos queden tal como nos conviene tenerlos. En este momento tenemos país, títulos, subcampeonatos, club y campeonatos. Pero como los datos no los había transformado como valores, y lo notamos porque aquí se nota si los títulos estaban tirados hacia la izquierda, al convertirlos a números, entonces tenemos que hacer una transformación. Esa situación de márgenes de errores, hay errores que podemos pasar por alto sin que afecte el resultado final, y eso es lo que nos interesa manejar. Y finalmente hemos aterrizado en un lienzo que nos muestra rápidamente cómo quedó la ubicación de los campeonatos por país y por club, ¿no? Y eso es importante. Si queremos ver, por ejemplo, incluso en Inglaterra, aquí tenemos Liverpool,
tenemos el Chelsea, tenemos el Nottingham y tenemos el Manchester, ¿no? Y están los campeonatos logrados en una información que la hemos extraído desde la web. Veamos entonces ahora cuál es nuestro siguiente tema, ¿no? Ya hemos desarrollado, hemos empleado el Power Query para transformar los datos, y aquí es donde quiero un poco ahondar en justamente lo que hemos hecho. La idea es entrar a transformar, porque el Power Query lo que hace es, el Power BI nos permite conectarnos a diferentes datos, pero lo que hace el Power Query es lograr que esas consultas se editen, ¿no? Y es precisamente por donde tenemos que trabajar. Cuando aparece el Power Query Editor, una vez que hay una conexión, hay muchos botones y cada botón tiene una utilidad. En la cinta tenemos una lista de botones, como ven aquí, están activos para interactuar con los datos de la consulta. Aquí en el panel izquierdo se enumeran y están disponibles para la elección y visualización cada consulta que hagamos. Los ajustes de la consulta aparecen en la ventana que ven aquí a la derecha, con viviendas de la consulta y las medidas que hayamos aplicado. Respecto a la cinta de consulta, la cinta de opciones consta de 5 pestañas. Tenemos la Home, Transform, adicionar la columna, ver y Get. Eso es lo que podemos mirar precisamente en este ejercicio, ¿no? Entonces, cuando entramos a transformar los datos, lo que hace la máquina es presentarnos esta información y tenemos el inicio, el transformar, acá está en castellano, agregar columna, la vista, que lo hicimos para evaluar el editor avanzado si podíamos eliminar algunas cosas, herramientas. A veces con el editor avanzado podemos eliminar algunas cosas. Por ejemplo, puede ser que yo haya cambiado mi fuente, o puede ser que yo haya cambiado desde donde tomo la data, y de repente se me ocurrió o se les ocurrió en la empresa cambiar o borrar una columna. Entonces, cuando yo lo jale nuevamente, la máquina no va a encontrar esa columna. Me va a decir, hay un error. Entonces aquí lo que me está diciendo que hay errores, ¿no? Y el error que me lo manifiesta, errores en los títulos por país. Pero no olviden que lo que nosotros hicimos es una transformación y es probable que ese valor haya estado en otra columna y no la hemos considerado. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. En la pestaña Inicio están las tareas de consulta comunes, ¿no? Incluye el primer paso, que es obtener los datos. Y si ustedes recuerdan, nosotros usamos en algún momento el Power Query para cuestiones muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, la pestaña Transformar hemos usado siempre cuando teníamos archivos planos para cambiar la primera fila como cabeceras. Esta ficha o esta cinta Transformar proporciona acceso a tareas comunes, como agregar, eliminar columnas, cambiar el tipo de datos, dividir columnas, que es lo que hemos hecho hace un momento, y otras tareas basadas en datos. Y aquí está la imagen con la cinta que ustedes acaban de ver. La pestaña de agregar columna, que es la que sigue, proporciona tareas. En algún momento, recuerdan, hemos hecho columnas condicionadas. Precisamente hemos usado el Power Query para eso. O sea, el Power Query es en realidad útil para muchas cosas, para hacer que los datos estén adecuados un poco a la información que queremos, y eso es lo que tenemos que lograr cuando usamos precisamente esto. Y la pestaña Ver se usa para alternar si se muestran ciertos paneles o ventanas. Se usa para mostrar el editor avanzado, que es lo que nosotros hemos usado a modo de código, y es muy útil para saber qué tareas tenemos disponible en la cinta de opciones. También podemos hacer algunos cambios directamente allí. En el panel izquierdo se va a mostrar las consultas que están activas. Claro, en nuestro caso tenemos solamente, si nos vamos a nuestro Power Query,
tenemos solamente una consulta, que es la consulta que hemos hecho de la tabla país. Y aquí está la historia de todos los pasos que hemos hecho. De manera que si en algún momento quisiéramos tener un manejo de la forma como hemos operado o hacer una auditoría de los cambios que hemos hecho en una tabla, podemos mirarlo precisamente en esta opción. Y como ven, ustedes notan aquí que hay algunas opciones que permite ver qué hicimos precisamente, ¿no? Y eso es muy útil porque en algún momento podríamos llegar a una información y no sabemos cómo hemos llegado a eso. Y la intención precisamente es saber qué hicimos, ¿no? Porque muchas veces podemos olvidarnos con tanta información que estamos manejando. Aquí entonces aparecen todas las consultas activas y el nombre de la consulta. Cuando seleccione una consulta, en el panel izquierdo sus datos se muestran en el panel central. Y ahí prácticamente se puede dar forma y transformar los datos para la satisfacción de nuestras necesidades. Eso es lo que hemos hecho hace un momento. El panel central es tal cual muestra en la consulta que está activa, ¿no? Aquí es donde se realiza gran parte del trabajo, ¿no? En la siguiente imagen que ustedes están mirando, por ejemplo, estamos cambiando el tipo, ¿no? Y así como lo hicimos, cambiamos a número, podemos cambiar a texto. En algún momento ya lo hicimos, cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que los datos que deberían ser texto estaban como números o viceversa. Eso es, por eso dice aquí, con el ejemplo que estamos haciendo, cambiar el tipo de dato. El panel de configuración de consultas que les he mostrado hace un momento, se muestran todos los pasos, ¿no? Y lo que hacemos es que los pasos aplicados se reflejan en la puntuación general. Y ahora es importante porque podemos hacer varias cositas ahí. A medida que se aplican pasos, la consulta se va capturando qué pasos aplicamos. Ahora, es importante saber que los datos subyacentes no cambian. O sea, podríamos, por ejemplo, eliminar algo que hicimos antes y dejarlo tal como estaba, ¿no? O sea, podemos retroceder. El Power Query ajusta y da forma a su vista, y cualquier interacción con los datos subyacentes ocurre en función de la vista conformada y modificada. En el panel que estamos mirando se puede cambiar el nombre de los pasos, porque a veces lo hemos hecho tan rápido que no le hemos puesto o no nos hemos percatado qué hicimos realmente, ¿no? Entonces es bueno tenerlo en castellano, así que cambiamos el nombre, ¿sí? Podemos reordenarlo para hacer que los pasos sean aplicados desde otro contexto también, ¿no? En algún momento, por ejemplo, quitamos un paréntesis, lo podríamos haber hecho antes, lo podríamos haber hecho después. Lo importante es que podríamos incluso eliminar un paso que hemos aplicado. Ahora, el editor avanzado que les mostré ligeramente está creado con cada paso, ¿ya? O el código que va creando el de cada paso que hicimos. Entonces, para iniciar, ¿qué hice? Me fui a la cinta ver y le dije editor avanzado, y entonces la máquina me presenta acá. Por ejemplo, supongamos que aquí está queriendo leer una columna que ya no existe, entonces yo vengo y la elimino automáticamente, ¿no? Y con eso evito que me bote error, porque a lo mejor la máquina dice yo no puedo refrescar la información porque te falta una columna o algo así. Entonces podemos aquí eliminar esa situación. Y lo que sí tenemos que hacer para que eso quede grabado totalmente es guardar el trabajo, ¿no? Ustedes recuerdan, yo lo guardé y por un asunto de error lo cancelé para ver a qué se debía, regresé. O sea, no me grabó la última información. Siempre hay que cerrar y aplicar en el menú archivo del editor Query, ¿no? Y eso lo podemos ver en otro ejemplo que hoy tengamos que hacer, preparándonos para el siguiente tema. Veamos ahora, yo tengo un nuevo proyecto, solo para practicar un poco el Power Query y cómo nos sirve para casos específicos. Por ejemplo, en este caso voy a obtener de Excel una información, es una data sobre una empresa de bicicletas.
Entonces la máquina me va a cargar información y yo observo aquí que tengo una database donde tenemos la fecha, el segmento, la provincia, el tipo de bicicleta, las unidades vendidas, el precio unitario y el costo unitario, si nos interesa. Y cuando vemos presupuesto, miren cómo tenemos la información. Pero como yo necesito, este es un presupuesto de ventas, costos de ventas y utilidad bruta. Entonces yo le digo que lo cargue, ¿ok? Y luego me voy al Power Query, lo puedo haber hecho la transformación desde allí, no me preocupa eso, excepto que claro, si yo tengo que actualizar la data, tengo que entender que ha habido algunos cambios que se han tenido que realizar. Entonces cuando sea el caso, es mejor transformar antes de. Pero bueno, como se trata un poco de practicar de todo un poco, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces ustedes ven aquí que tenemos la información de la primera data, la database, no tenemos problemas, la información está bastante clara, ¿cierto? Bueno, la fecha la podemos cambiar de forma, eso lo vemos en un momento, pero donde tenemos problemas es en esta base, porque no nos va a ayudar al trabajo que queremos, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la cinta de inicio y entramos a transformar datos. Vamos a transformar los datos con lo que nos interesa, la tabla presupuesto. Entonces, noten ustedes que aquí está todo lo que hemos dicho precisamente del Power Query. Aquí tenemos las consultas, acá tenemos los pasos, hemos jalado el origen, hemos navegado y hemos hecho el tipo cambiado, que es donde en este momento vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Lo primero que nos viene a la mente es evidentemente lograr que esto se cambie de posición. Entonces, miramos aquí, dentro de transformar, tenemos transponer. Entonces, en el momento que hemos hecho la tabla transpuesta, noten ustedes que ahora sí tenemos la posición tal como queríamos. Pero definitivamente las fechas han sido transformadas como series, porque las fechas finalmente son series, así que eso no es problema, pero notamos rápidamente que nuestra primera fila debe ser nuestros títulos. Así que le decimos usar la primera fila como títulos. De esa manera eliminamos. Y claro, nos queda aquí primero la posibilidad definitivamente de cambiar aquí, así que aquí ponemos fecha para cambiar el título y hacemos el cambio de estos datos, ¿cierto? Entonces entramos aquí, botón derecho, y le decimos cambiar de tipo como fecha. Listo, ya lo tenemos cambiado como fecha. Las ventas son numéricas, el costo de ventas numérica, la utilidad bruta es numérica, así que nos están sobrando estas columnas. Así que las marcamos y las quitamos. ¿Ven? Así de simple. Y ya tenemos una transformación. Nos aseguramos que la base de datos también la fecha sea como fecha. Y si lo tenemos texto, unidades vendidas que es numérica, el precio unitario que es numérico y el costo unitario que es numérico. Entonces finalmente ya tenemos la data tal como la queremos. Si se dan cuenta, el Power Query es muy útil porque en primer lugar nos permite hacer esas transformaciones, dividir columnas, cambiar, transponer, invertir las filas, etcétera. Podemos agregar columnas, podemos agregar columnas condicionales, que es muy útil, y podemos incluso visualizar el editor. Si yo en este momento, por ejemplo, me voy a presupuesto y entro al editor, la máquina me da el conjunto de código desarrollado. ¿Noten ustedes aquí? O sea, si yo quisiera, que no lo vamos a hacer, pero si yo quisiera entrar al código, yo puedo escribir en código y hacer automáticamente toda la operación por código, ¿no? Que sería inútil porque tenemos la posibilidad gráfica de hacerlo. El Power BI está hecho. Si alguno de ustedes usó en algún momento, por ejemplo, Publisher hace muchos años, nosotros editábamos el Publisher, lo dibujábamos bonito todo y la máquina creaba el HTML, el lenguaje correspondiente. Entonces igual aquí,
Por ejemplo, aquí ustedes están mirando que yo puedo quitar columnas y uso una instrucción, ¿no? Remove columns, y puedo cambiar automáticamente. Entonces, si yo quitara esto, la operación se cancelaría. Yo puedo cancelar esta operación, botón derecho, elimino y vuelvo a ver cómo estaba antes mi procedimiento. Bien, señores, ya tenemos otro proyecto más hecho, y este proyecto lo vamos a mejorar o lo vamos a emplear con la data ya dada en el siguiente tema. Entonces lo que nos queda ahora que hacer es cerrar y guardar. Entonces la máquina hace la operación, nos vamos ahora sí a nuestra data y miramos inmediatamente que el presupuesto está tal como lo queremos desarrollar. Bien, grabamos entonces nuestro proyecto, en este caso como proyecto 10. Como este es un proyecto todavía por terminar, le ponemos A para saber que es un proyecto antes y que luego lo vamos a desarrollar completamente. Bien, señores, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.